Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre, para quienes no me conocen, es Gonzalo Errázuriz. Soy el gerente general de la Asociación Gremial de Marcas del Retail y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo webinar que hemos preparado para ustedes, que se enmarca en las actividades destinadas a abordar los temas de interés de nuestro sector y, como siempre, tratar de unir algunos proveedores interesantes como el del día de hoy con nuestros asociados. En esta oportunidad tocaremos un tema muy interesante. Yo sé que a todos les afecta en el día a día, ¿cierto? Como es la permisología relacionada con los locales comerciales. Este webinar se enfoca en todo lo que es permisos y medidas que se deben cumplir relacionadas con la apertura y con la continuidad, ¿cierto?, de los locales comerciales, de las tiendas, que sé que para muchos es un tremendo tema. Muchas veces son problemas urgentes y que básicamente nos cuestan plata cuando el local no está abierto y no puede estar funcionando, ¿cierto? Así que en esta ocasión contaremos con la destacada participación de Wilson San Martín, ingeniero constructor y gerente comercial de IQ4 Selling, quien cuenta con más de 25 años de experiencia, de los cuales los últimos 15 años ha sido dedicado al retail, abriendo más de 200 puntos de venta a nivel nacional. IQ4 también es uno de los proveedores que nosotros tenemos en el portal de proveedores, partner nuestro como asociación gremial, así que también en nuestra página web pueden ver sus servicios, pueden ver a qué se dedican. Yo sé que varios de los asociados trabajan con ellos, por lo tanto es un proveedor referido y de mucha importancia en el funcionamiento de nuestros negocios. Como siempre, luego de la exposición de Wilson, a quien por supuesto agradecemos su presencia, se dejará un espacio para preguntas, las cuales también pueden ir dejándolas en el chat o mandándomelas directamente a mí, y yo después las voy a ir recopilando y leyendo dentro de lo que nos alcanza el tiempo. Le damos la más cordial bienvenida a Wilson San Martín, ingeniero constructor y gerente comercial de IQ4 Selling. Wilson, todo tuyo el micrófono. Gracias, Gonzalo. Primero que todo, buenos días a los participantes y agradecerles desde ya el tiempo que se tomaron para estar presente acá y el interés que tienen por, digamos, obtener información y espero que de gran ayuda para ustedes como operadores de tiendas. Bueno, como ya bien lo dijo Gonzalo, tengo harta experiencia en temas de apertura de tiendas, hemos participado de procesos bien agresivos de apertura de tiendas en poco tiempo y en donde hemos tenido que lidiar con este tema de lo que son permisos, patentes comerciales, permisos de obra, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a entrar ahora con una pequeña presentación que tenemos para compartirles que nos va a ir como guiando este conversatorio y en donde espero poder aclarar ojalá todas las dudas o si no gran parte de ellas. Vamos a compartir la presentación ahora. Bueno, nosotros llamamos a este conversatorio permisología de locales comerciales. Ahora, permisología es una palabra que hoy día es bastante nueva, está como entrando bastante en el vocabulario que se está utilizando ahora. Hay algunas personas con las que me ha tocado conversar en que me han dicho incluso que la palabra incluso hasta es posible que no exista, pero si vamos al sinónimo de la permisología, básicamente es burocracia y es trámites que hay que hacer para, digamos, poder tener operativo un local comercial. Y es ahí donde nosotros vamos a profundizar ahora para poder ir entregándole a ustedes información relevante respecto a esto. Bueno, la bienvenida a todos los que están participando y los que se han podido conectar en el último rato y vamos a comenzar con esto. Bueno, ¿en qué consisten estos trámites? Básicamente son todos los referidos a los diversos requisitos y certificaciones que son necesarios y que deben sí o sí cumplirse y deben estar enmarcados obviamente en la normativa vigente ante los diferentes organismos y la importancia de ellos para llevar a cabo actividades como la construcción, habilitación de locales comerciales y su correcta operación. Ahora, esto está bien simplificado en estas líneas, pero aquí hay hartas áreas que tienen que ver y que son relativamente importantes para la correcta obtención de la patente, que es en el fondo el documento que nos permite operar un local comercial. Tenemos que partir desde el inicio, en donde tenemos básicamente entidades como la Dirección de Obras, que entregan algunos documentos,
tenemos otras entidades que también son importantes como empresas eléctricas, empresas sanitarias, y cuando, por ejemplo, dentro de la municipalidad hay algún tema que está fuera del alcance de ellos, hay un ente regulador que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que en el fondo viene a complementar y a regular cada uno de los requisitos que se necesitan para la habilitación de un local comercial. Dentro de todo esto tenemos este mundo que es como el mundo más genérico, y hay un mundo que es más específico que tiene que ver con los locales comerciales que están al interior del mall, que básicamente tienen una normativa diferente, y ellos ya pasaron por esta etapa de dirección de obras municipales y la ordenanza, básicamente porque ya el edificio está construido. Y ahí lo que, digamos, no ayuda mucho a veces a una rápida ejecución es que hay que validar permisos y proyectos con las direcciones de arquitectura de los centros comerciales, en donde tienen ellos facultades que, de acuerdo al contrato, podrían rechazar un proyecto o rechazar una arquitectura o rechazar el comienzo de la habilitación del local comercial. Así que todo eso se traduce en plazos y obviamente en costos y en demoras en cuanto a lo que es la operación de la tienda. Como seguramente algunos podrán haber escuchado de pasada por ahí, hoy día el tema de los permisos está siendo una traba importante para el desarrollo de las operaciones comerciales. Se habla incluso de plazos de hasta 6 meses para poder aprobar un permiso más bien básico de un local comercial de baja magnitud, y si hablamos de proyectos de gran envergadura, podemos llegar fácilmente al año, incluso más. Se hace la comparación en algunos casos en que hoy Chile tiene permisos y tramitaciones que están por sobre cualquier plazo en cuanto a países un poco más desarrollados que el nuestro. Como por ejemplo les quiero citar que en Singapur, en 10 días desde que tú firmas un contrato ya puedes tener un local comercial funcionando y abierto a público. Y acá ese plazo es bastante más extenso. Por eso es un tema que requiere bastante análisis al momento de, no se trata como algunas personas hacen a veces, que es firmar un contrato y sin tener toda la información, y luego de ello se encuentran con problemas que no pueden abrir, que no les dan patentes definitivas, y etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a pasar a una cronología que nosotros desarrollamos de acuerdo a lo que hemos podido ir viendo en todos estos años de experiencia, una cronología de lo que debería ser un time-lapse o una línea de tiempo de lo que deberíamos preocuparnos para poder tener, digamos, un local en regla y obviamente funcionando. Lo recomendable siempre es partir por los trámites previos. Alguna persona puede preguntarse, ¿qué son los trámites previos? Un ejemplo claro de esto es consultar por el uso del suelo. Si la propiedad, en el caso que estuviera fuera de un local, de un centro comercial, debemos sí o sí al menos preguntar por el uso de suelo en la dirección de obras, y en donde ellos nos van a emitir un documento después de un plazo determinado, que habitualmente son entre 10 o 15 días hábiles, nos van a indicar si el rubro que nosotros deseamos instalar en una propiedad determinada es posible llevarlo a cabo. A veces se firman contratos sin tener estas factibilidades, y es ahí porque no se puede llegar a veces a las patentes definitivas. Hay una serie de documentos que más adelante les vamos a mencionar, que serían como documentos básicos para poder tener antes de firmar un contrato, sobre todo en locales que sean a calle, porque los centros comerciales ya pasaron por esta etapa y en el fondo ellos nos dan la garantía de que el rubro que nosotros queremos instalar en el lugar es viable. Luego de tener estos documentos previos que en el fondo nos entregarían a nosotros la garantía de poder establecer el rubro en el lugar, estaríamos como en condiciones de firmar algún acuerdo tipo contrato
que nos permita, digamos, desarrollar un proyecto, tener plazos de por medio, condiciones comerciales como rentas, etcétera, etcétera. Una vez firmado este documento, pasaríamos a la etapa de proyectos. Y acá les menciono lo que ya les había comentado, en donde tenemos el mundo de lo que es el proyecto de arquitectura, especialidades ya sean eléctricas, sanitarias, cálculo estructural, seguridad, detección, extinción de incendios, y etcétera, etcétera. Y esto, para obtener el permiso de obra, podemos pasar directamente por la dirección de obras, que sería como el cliente final, por decirlo de alguna forma, o tendríamos el escenario de pasar por el centro comercial, en donde a veces hay una mayor prolijidad y mayor rigurosidad en la revisión de estos proyectos. Y eso obviamente va en directo perjuicio de los tiempos de los proyectos. Las áreas de arquitectura, como les mencioné hace un momento atrás, tienen la facultad de rechazar un proyecto y no permitir el ingreso a la habilitación del local comercial. Y ellos, a su vez, igual que la dirección de obras, ellos son los encargados de autorizar la apertura del local comercial si es que está bajo los estándares y bajo su documento matriz con el cual nos controlan a los usuarios, que es un manual de marca que tienen los malls, en donde nos indican claramente qué es lo que se puede hacer, qué materialidades son aceptadas y cuáles son los requerimientos básicos a nivel de proyecto. Luego de ello tenemos un proceso de terminado esta área, como este expediente, que sería como el expediente municipal para los permisos. Deberíamos nosotros, en la correcta práctica, autorizar esto ante, como les comentaba recién, ante el MOL o en el caso que sea la dirección de obras, y ese plazo, que es siempre dentro de máximo 30 días para la primera revisión de los proyectos. Por lo general siempre no hay como direcciones de obra o estos revisores de los MOL que nos den dentro de la primera revisión una aprobación. Rara vez ocurre eso, en donde nos aprueban el proyecto a la primera presentación. Habitualmente siempre salen observaciones y por lo general no permiten, o los malls no permiten ingresar a habilitar, y en el caso que sea directo a calle, el usuario no debería como comenzar como las labores de habilitación. Pero en virtud del tiempo, muchas veces en los locales a calle se comienza la habilitación mientras se subsanan estas observaciones, lo cual va en directo beneficio del tiempo final de apertura, ¿ya? Como dice acá en el punto 5, una vez que ya está en ese proceso de habilitación, entendiendo que se subsanaron todas las observaciones, vienen los procesos de entrega o de certificaciones, en donde tenemos que garantizar ante alguna de estas entidades que les mencioné que lo que se habilitó es lo que se informó como proyecto. Y luego de eso se obtienen certificaciones que demoran además un tiempo extra. Y todo esto va sumando semanas y a veces meses de tiempo que van, digamos, mermando, digamos, los plazos que muchas veces se manifiestan de manera muy optimista en cuanto a lo que son las tramitaciones. Luego de tener todas estas certificaciones y todas estas aprobaciones que, digamos, nos permitirían decir que lo que se proyectó es lo mismo que se hizo, podríamos nosotros pasar a armar un expediente que se llama recepción final, que es un expediente clave para poder obtener la patente definitiva, que es lo que todos buscamos. Muchas veces cuando hay algunas brechas por subsanar, es posible tramitar una patente provisoria, que nos permitiría el uso por un tiempo acotado. Luego de ello, hay que cumplir con lo que estaba como en falta y obviamente llegar a buen puerto, y ojalá el resultado sea la patente definitiva. Ahora, esta línea de tiempo es acerca de un proyecto nuevo, pero hay un caso que es lo que nosotros hoy día estamos abordando
fuertemente y que nos hemos encontrado con hartas solicitudes de parte de nuestros clientes, es que son locales que ya están existentes y que por alguna u otra forma han estado con alguna brecha que no se ha subsanado. Se ha permitido la operación, pero obviamente hay cosas que no están resueltas. Y dentro de esta línea de tiempo, que es bastante similar a la anterior, hay un tema clave que nosotros podemos decir que es el diagnóstico. Identificar claramente qué es lo que está faltando por normalizar. Pueden ser temas técnicos o temas normativos que han ido apareciendo y complementando toda esta amplia gama de requerimientos a nivel de ordenanzas, reglamentaciones de empresas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la nueva o no tan nueva Ley de Accesibilidad Universal. Una normativa nueva que apareció hace poco tiempo y está aplicando a todos los locales y sobre todo los locales que atienden público. Quiere decir, en términos súper simples, que hay que permitir el acceso universal de personas discapacitadas a cualquier recinto, ya sea subsanarlo a través de pasarelas, ascensores, salvaescalas, etcétera, etcétera. A veces tenemos también subarriendo, marcas que han tenido locales comerciales como muy grandes y que han achicado un poco su operación y se han permitido subarrendar espacios. También hay un tema que hay que regularizar en ese caso, en donde deberíamos tener dos roles distintos y hay que hacer una serie de presentaciones para poder lograr eso. Y obviamente cuando las patentes son provisorias porque falta alguna de las cosas que yo les describí o en la etapa anterior no se cumplieron con algunas certificaciones, como por ejemplo el T1, que es una certificación eléctrica, hay que volver atrás, certificar que las instalaciones estén de acuerdo a la normativa y luego de eso podríamos pasar a normalizar la recepción definitiva y la patente definitiva. Ahora sí, este diagnóstico que nosotros identificamos tiene que ver con construcciones que se van a tener que ejecutar en el caso, por ejemplo, de una sucursal que tenga 2 pisos y atienda público en el segundo piso, está obligado a tener un ascensor o algún salvaescala que permita cumplir esa normativa. Eso lo certifica, hay una certificación respecto a eso, y eso requiere sí o sí no solo comprar el ascensor o no solo comprar el salvaescala, hay que hacer obras civiles de por medio, con el consiguiente costo y tiempo de no operación del servicio, ¿ya? Así que son temas como bien complejos que hay que estar siempre atentos porque puede que aparezca una ley en cualquier momento y que nos debería hacer revisar nuestra operación y obviamente nadie quiere detener la operación de un local comercial porque obviamente es lo que permite, digamos, de la operación de nuestras marcas y es lo que nosotros buscamos, que cumplir con toda la normativa, ¿ya? Esto en términos súper generales, hay cada una de estas ventanas es bastante más profunda. Hay que llegar, digamos, por ejemplo, a los profesionales que sean los competentes, a que, por ejemplo, hoy día para una marca que tenga presencia nacional, tiene que depender de un recurso humano que vaya, por ejemplo, a la municipalidad de Arica, por ejemplo, a desarchivar un expediente, o por ejemplo, a presentar una carpeta, lo cual incurre en tiempo, costos, y un poco lo que nosotros como IQ4 queremos como entrar a resolver es entregar esa solución. Y es por eso que nosotros estamos hoy día metidos fuertemente en el tema de lo que son destrabar este tipo de brechas que se han ido suscitando en el tiempo. Ahora les voy a comentar un poco acerca de los trámites propiamente tal y dejarles como claro que para cada uno de estos trámites, en su gran mayoría, hay un profesional que es el competente. No es un capricho, digamos, personal de alguna persona. Lamentablemente, por
digamos, intermedios de la operación, que a lo mejor algunas marcas podrían tener una persona que les pueda resolver todo esto, pero hay diferentes profesionales. Por ejemplo, dentro de los trámites que podemos realizar en la DOM, tenemos los permisos de obra, que yo creo que la gran mayoría de las personas conoce de qué se trata, las recepciones municipales que las nombramos y algunos certificados que incluso aquí aparecen lo que conversamos hace un momento, que son los certificados previos, que son, que tienen que ver con lo que se puede o no se puede construir o habilitar en el lugar, los certificados de número. Y este es un documento que es súper clave porque a veces por error o por omisión han quedado sin resolver los certificados de número y a veces hay propiedades que en su origen han tenido diferentes roles y diferentes números y se hacen tramitaciones asociadas a un número y a un rol que no tiene que ver muchas veces con el número o rol que se está solicitando en la recepción final. Y eso quiere decir que no es consistente y eso obviamente es una brecha que no nos permitiría obtener la recepción final. Por eso es importante que podamos golpearle la puerta al profesional experto en este caso, que sería un arquitecto. Otros certificados que aparecen ahí que son como, bueno, que ya los nombré, el uso de suelo, y hay un listado enorme de certificados que se requieren para esto. Por ejemplo, dentro de los que vamos a ver ahora, hay trámites y certificados complementarios. Y aquí me quiero detener un poco porque en algunas ocasiones, y para darle un ejemplo súper específico, en algún local comercial fuera de Santiago, el cliente habilitó su local, le dieron su patente provisoria y no tenía resuelto el aumento de empalme. Esto quiere decir que la propiedad tenía un empalme de casa de 25 amperes y su operación necesitaba 4 o 5 veces más que eso. Tenía digamos, una factibilidad técnica de que sí era factible, pero en términos simples esto le significó al operador tener que habilitar un grupo generador en una propiedad lateral que tuvo que arrendar, contratar a una persona para que administrara el combustible y tuvo su operación más de un año con, digamos, con este servicio adicional y con el costo que significaba, siendo que tenía, digamos, una atención respecto a la factibilidad del empalme que no había sido bien atendida. Y eso le provocó, digamos, un gasto importante a nivel de operación y el riesgo, obviamente, que esto implicaba. Acá, dentro del listado que tenemos de trámites complementarios, están todas las certificaciones de dotación de agua potable, de alcantarillado, sobre todo si los rubros son de comida o tienen que pasar por el Ceremi. Los trámites que son como eléctricos o que tienen que ver con el SEC, T1, TC6 y otros más. Los aumentos de empalme que ya los mencionamos, las certificaciones de bombero por el lado de la extinción de incendios, lo que hablamos recién de las seremías, que tienen que ver con las áreas, definiciones de las áreas, sobre todo en rubro gastronómico, áreas de frío, áreas de calor, etcétera, etcétera. Cuando los locales tienen acceso a calle, ya empiezan a aparecer otras entidades, como el MOP, el Serviu, las mismas direcciones de obra, y cada una de estas entidades se toma sus tiempos, que son bastante relajados, según nuestro criterio, respecto a las revisiones. Puede ser por diferentes motivos, faltas de personal, por decir alguna. Y todos estos plazos que van apareciendo se van sumando, digamos, a nuestra lista de plazos que tenemos ya en el DOM, que tenemos en las factibilidades. Y todo eso llega a una línea de tiempo que ronda, como les comentaba en un principio, los 6-7 meses. Y obviamente a veces en el escenario optimista se pensó que podía ser bastante menos. Y en la última parte de lo que son trámites, algunos de los que tenemos ahí son las patentes comerciales provisorias, que tienen fecha de vencimiento y por lo general siempre se otorgan desde la dirección de renta pensando en la correcta, digamos, subsanación de las observaciones. El ideal es llegar a la patente definitiva, pero muchas veces por abrir la operación y dejar esto,
digamos, en régimen de venta, se obtienen este tipo de patentes. Muchas veces pasa como observación también en que nos llaman clientes que les llega una notificación de renta en donde les van a cerrar su local porque tienen una patente de un giro distinto que era la operadora anterior y esta patente no fue correctamente cerrada. Y ahí tenemos otro problema dentro de los que nos puede ir apareciendo. Lo mismo cuando una marca está en una dirección y se traslada a otra, no puede seguir funcionando con la misma patente. Tiene que hacer el traslado de la patente y obviamente hay algunos documentos que son más básicos, pero igual se deben complementar y se debe realizar el traslado de la patente. Después, dentro de las solicitudes de certificados que también se hacen en renta, capital propio, las vigencias de la patente, etcétera, etcétera. Esta es una lista corta de lo más significativo a nivel de lo que es patentes comerciales y tramitaciones en general. El listado es bastante más extenso y como para ir un poco en virtud del tiempo y para que podamos abrir, digamos, una instancia de consulta, como contarle un poco desde nuestra perspectiva, cuáles son las cosas que nosotros deberíamos tener claras y en concreto, entendiendo que hay un mundo detrás de esto y hay una serie de profesionales encargados en este ámbito, como arquitectos, constructores, ingenieros eléctricos, revisores externos de arquitectura, revisores externos de cálculo estructural. Estos son como unos pequeños tips que nosotros les queremos dejar ahora para que puedan ir, como si tienen alguna brecha que resolver o algún problema que tengan que ir atendiendo, de cosas como básicas que pueden irse como preocupando. Por ejemplo, lo primero que todo que nosotros recomendamos es revisar los permisos existentes. Sobre todo si la tienda o el lugar ha tenido otro rubro anteriormente. Hay que revisar lo existente sí o sí porque dada la agilidad que va variando la normativa en algunos casos, pueden haber inconvenientes como les decía anteriormente, como con el caso del uso de los suelos. Evaluar las diferentes soluciones, evaluar los presupuestos y los plazos involucrados antes de poder establecer, digamos, un determinado como horizonte de presupuesto y de plazo. Ahí la recomendación es asesorarse con la persona indicada para poder dar un correcto número a ese tipo de variables. Elegir siempre a los profesionales adecuados, porque existen hoy lamentablemente algunos profesionales que ofrecen muchas soluciones y que a veces más que soluciones se transforman en problemas y ahí un poco hay que tener cuidado con eso y elegir, digamos, a los profesionales que tengan la expertise y tengan las competencias necesarias y las coberturas necesarias en las diferentes comunas de Chile. Lamentablemente tenemos bastante distancia entre una comuna u otra y hay operaciones de algunas marcas que están desde Arica a Punta Arenas y con lo que les mencioné anteriormente hay que tener ojo con eso. Preocuparse de que el profesional les prepare el expediente de manera correcta, porque lo que pasa mucho es que se presentan expedientes tratando de ganar tiempo y llega el listado de observaciones. Y muchas veces el listado de observaciones es más extenso que el mismo expediente que se presentó. Y ahí nos dice claramente que el profesional, digamos, no tiene toda la expertise necesaria para este tipo de tramitaciones. Bueno, luego de ello, de todos esos diagnósticos y de todas esas validaciones, hay que preocuparse de la solución de esto y que obviamente tenga que conversar con los plazos y con los presupuestos necesarios. Y con toda esta variable, entre comillas, resuelta, podríamos llegar recién a la recepción final, que en el fondo sería lo que nos permitiría poder llegar a la patente definitiva. Esos son como algunos tips que les quería dejar y para ir cerrando, bueno, un poco comentarles lo que hacemos nosotros que tiene que ver directamente con esto. Tenemos la cobertura y hemos armado en todo este tiempo una red bastante robusta de profesionales que nos ayudan en cada una de las regiones de Chile y es por eso que si alguien tiene algún inconveniente o algún servicio que requiera, lo podemos conversar y podemos en lo posible ayudarlo. Y aquí quiero ir terminando la presentación para que dejemos un poco abierto las preguntas con Gonzalo y
y llegamos, digamos, hasta acá con esta exposición que espero que haya sido de lo que ustedes estaban esperando y poder ayudar en alguna medida a resolver o a encaminar, digamos, las consultas. Gonzalo, te dejo ahora con Gracias, las preguntas. buenísimo, gracias Wilson. Sí, tengo varias preguntas aquí que me llegaron. Partamos con la primera. ¿Qué municipalidades te han tocado que tengan algunos requerimientos especiales o diferentes y cómo los han resuelto ustedes? Mira, con respecto a eso, si bien existe como una matriz general de requerimiento, pero no me encontraron que cada municipalidad atiende de manera distinta algunas soluciones. Y ahí tiene mucho que ver, digamos, la experiencia de los directores de obra o de los arquitectos revisores, que en algunos casos son bastante junior y uno tiene que como colaborar proactivamente en esto y muchas veces presentar la solución para que en el fondo sea validado con ellos. Pero que yo te pudiera decir como que qué municipalidad puede ser como la que traba más documentos. No es que exista una en particular, lo que pasa es que hay algunas que tienen más recursos y en el fondo se han ido apoyando con el tema tecnológico para ir permitiendo incluso algunas tramitaciones vía online, que obviamente ayuda un poco a achicar un poco la brecha de tiempo. Perfecto. Segunda pregunta que tengo acá. ¿Hay alguna metodología que permita medir los tiempos de apertura como para saber si son los indicados o no? Mira, es difícil, podemos decir que hoy día el escenario más simple para poder llegar a una corta tramitación pudiera ser cuando nos vemos enfrentados a una tramitación a nivel de centro comercial, porque eso nos permite hoy día dejar de lado eh, ordenanzas urbanísticas que muchas veces tienen mucho que ver con las observaciones y nos enfocamos en ese caso a básicamente a resolver brechas de especialistas y el camino un poco más acotado, porque cuando vamos directo sobre la dirección de obra, está toda la cancha abierta y las observaciones pueden ser múltiples. Incluso pueden haber observaciones del tipo que nos ha ocurrido, que a veces no ha habido como la expertise por el lado de la persona que patrocina el proyecto, y en donde nos piden, por ejemplo, que el local comercial, uno se pasó en 5 metros de sala y te están pidiendo estacionamientos. Imagínate lo que sería en alguna ciudad, en el centro de la ciudad, encontrar un estacionamiento o perder metros cuadrados de tienda para habilitar un estacionamiento. Hay resquicios ahí que se pueden ir abordando, como por ejemplo arrendar estacionamiento en un radio de 500, 600 metros alrededor del local, que permitirían ir subsanando eso. Pero aquí voy con esto, que en el fondo, si bien hay un rayado general de cancha, cada problema es súper específico y hay que abordarlo como lo que es, ¿cachai? Como lo que te puede como observar la comuna, porque a veces pueden eh, darte una cierta mangancha con respecto a eso, pero te pueden pedir o exigir otras cosas. Perfecto. Y ahí un poco, bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con la que acabamos de hacer. Dice, desde tu experiencia, ¿qué plazos deberían ser normales para aperturar un mall o local calle? Yo creo que va un poco relacionado al anterior, como para poder tal, y Sí, trato de mira, entenderlo de la forma que creo que la están preguntando, como para poder, no sé, pues a lo mejor el gerente general saber, oye, ¿estoy dentro de un plazo normal de apertura? ¿O esto se me está yendo de las manos porque alguien está haciendo mal la pega? O tal vez el municipio o el lugar o el mall donde estamos sacando ¿cómo se llama? Los permisos son un poquito más complicados que otros. sí, mira, te voy a nombrar un par de escenarios que en el fondo nos permitirían dar una fecha, pero lo que no quiero hacer hoy día es decirte, ya, mira, sé que son X meses porque pues nos pueden decir hoy, sé que nos demoramos más que este plazo, pero a lo mejor no teníamos antecedentes que, por ejemplo, teníamos que resolver, eh, por ejemplo, habilitar una instalación eléctrica completa. Pero si vamos a plazos, dentro de todo lo que son como trámites previos o certificados previos, uno puede tener, por ejemplo,
30 días de plazo para obtener certificados. Luego de eso, el desarrollo de proyectos. Hay oficinas de arquitectura y arquitectos que se demoran menos y otros un poco más, pero podríamos tener unos 45 días en abordar un proyecto completo, ya sea desde la arquitectura hasta las especialidades. Luego de eso se presenta el proyecto a la dirección de obra, pensando siempre en el escenario optimista, en donde no hay mucha observación y todo es bastante rápido. Las direcciones de obra normalmente dentro del plazo de 30 días te deben entregar una respuesta. Lo que pasa muchas veces es que uno como interesado anda detrás de la respuesta antes y ellos generalmente termina su plazo, que ronda las 3 semanas, máximo 4 semanas, y recién ese día te entregan, cumplido el plazo, te entregan una respuesta, que viene siempre con un listado de observaciones en donde existe un plazo similar para la respuesta de esas observaciones. Ahí tendríamos prácticamente 2 meses más. Y luego de eso, que tú tienes tu permiso de obra, que te permitiría empezar a trabajar, pensando que uno ya lo hizo en paralelo para ir ganando tiempo. Sabemos lo que significa el tiempo en una operación de esta. Después hay que certificar eso. Tenemos el SEC, que es bastante rápido hoy día en cuanto a lo que son tramitaciones eléctricas. En el gas y es un poco más lento. Si hay rubros relacionados con comida, entra el Ceremi, que también está dentro de 30 días, y luego de esas certificaciones uno puede presentar la solicitud de recepción final, que se demora más o menos el mismo plazo, está dentro de 30 días que te puede entregar una respuesta. Teniendo tu recepción final, podrías optar a la patente definitiva o con el expediente en trámite podrías optar a la patente provisoria. Pero ahí ya tenemos cerca de 6 meses ya, solo en tramitaciones. Y lo que se hace habitualmente es que tú entras a trabajar y a habilitar en este tiempo, tratando de optimizar el tiempo. Pero ese sería como un número de tiempo tentativo pensando en un proyecto simple, sin mayor requerimiento en cuanto a que tenga que aumentarse capacidades de empalme, capacidades de aumento de diámetro sanitario y que, por ejemplo, la cañería sanitaria que te va a entregar el empalme vaya por tu vereda y no tengas que realizar un atravieso de la calle porque la matriz va en la vereda de enfrente. ¿Cachai? Todas esas cosas van apareciendo en el momento y uno como usuario a veces no tiene la certeza de que tu empalme va a estar a tu vereda o va a estar en la vereda de enfrente, por ejemplo. Todas esas cositas, este plazo que te estoy diciendo hoy día, tentativamente de 6 meses, podrían moverte la aguja enormemente hacia más cerca del año o de los 9, 10 meses que acercártela más a los 6. O sea, eso sería como para un local, en el fondo, calle. Si yo tuviera que Un aperturar local un local calle, tendría que pensar que en el mejor de los mundos me voy a demorar 6 meses. Da- Bien, sí, bien raro sería, pero en el fondo, en el mejor de los mundos tendría 6 meses. Y si me voy a un exacto. mall, por ejemplo, ¿cuál sería Mira, un tiempo en el mejor de los mundos y en la normalidad? Mira, en el mall puede ser un poco más rápido, porque ahí, digamos, no tenemos que, salvo la patente, no tenemos que lidiar mucho con estas entidades públicas. Que si llegamos a un común denominador, estamos llegando a que las entidades públicas serían como, en este caso, la piedra de tope con respecto a los plazos. En los malls, generalmente, las áreas comerciales versus las áreas técnicas siempre van muy de la mano y ayudan mucho a destrabar esto. Se hace la presentación de los proyectos que habitualmente dentro de un mes o 45 días como máximo debiera estar aprobado a nivel de proyecto y te permiten el ingreso. Habilitaciones en el orden de los 30, 45, 60 días máximo, dependiendo de la envergadura de los metros cuadrados a habilitar. Y después las recepciones por el lado de ellos, que son más rápidas, porque se agendan básicamente. Hoy estoy listo con el local, la próxima semana me da agenda para revisión y se revisa y es bastante óptimo. Por eso, en ese caso, nos quedaría solo como la pata de la patente, que es así, es con la Dirección de Renta y Patente. En ese caso, yo creo que podríamos estar llegando a un escenario optimista que debería estar entre los 90 días, 100 días, más o menos, en un centro comercial. Acá tengo otra pregunta. Siempre se habla, obviamente, de la apertura de locales, pero acá viene la otra parte, en el fondo, de la tramitación del cierre. ¿Qué problemas se pueden generar y qué variables críticas se deben tener en cuenta al momento de cerrar un local?
Claramente es algo que yo creo que uno mira o se preocupa Sí, bastante menos, pero se pueden generar problemas, me sí, imagino. sí, y de hecho a veces no se preocupan de esa variable. Y por lo general lo que ocurre es que se baja la cortina, sacas tu mercadería y si el plazo del contrato terminó, eh, te vas y dejas eso así. Y después cuando, por ejemplo, te cambiaste de dirección y en renta te dicen, oiga, pero usted tenía un local en el número 1 de la calle y ahora está abriendo una sucursal en el número 2. Ah, no, es que es el mismo que lo trasladamos. Ah, lo que hay que hacer es un traslado y es un trámite que hay que hacer. Eh, Cuando son marcas chicas y que no disponen de mucha permeabilidad a nivel regional, muchas veces quedan las patentes ahí y a veces cuando llegan nuevas tramitaciones se encuentra uno con esa sorpresa, que las direcciones tienen patentes que todavía están abiertas o dejaron de funcionar, porque, no sé, pues de repente una empresa era pequeña y cerró, no sé, le fue mal, no siguió con la operación y dejó eso ahí, ¿cachai? Y ahí, digamos, uno tiene que ir, digamos, haciendo los trámites para poder ir cerrando las patentes anteriores, que es un trámite simple, que no revierte en mayor complejidad, que tiene que ver mucho con el contrato y con varias cosas más, pero no es complejo de hacer. Lo que sí es recomendable en el estatus que esté la empresa, si una empresa microempresa o una gran empresa de cobertura nacional, es conveniente siempre sí o sí cerrar la patente o trasladarla. ¿Mm? Perfecto. Otra pregunta, dice, cuando existen demoras o problemas para abrir, que no son problemas en el fondo de la marca, ¿existe alguna forma de reclamar para lograr resultados? Esto obviamente hay que contestarlo, me imagino, distinto de malls versus Sí, municipios, por lo que hay en calle. sí, mira, aquí hay varios caminos a seguir y lo importante es como saber dónde está el problema. Eso es clave, porque tenemos dos clases de problemas. Uno que puede ser donde tu proyecto tenga algún inconveniente y que haya que subsanarlo. Obviamente, si el problema no está resuelto y no está presentada la solución, no vas a tener una respuesta favorable. O sea, una vez resuelto eso, hay plazos que tienen habitualmente las direcciones de obra y todas las entidades, en algunos son más extensos que otros, pero una vez ocurrido eso es que tú puedes con propiedad reclamar y, no sé, abrir ventanas como eh, una reunión a través de la ley del lobby, que si tienes un profesional, por ejemplo, desde la DOM que está asignado a tu proyecto, puedes pedir una reunión con él y eso está permitido, ¿cachai? Y ahí tienes una reunión uno a uno en donde generalmente llegas a buen puerto y a veces por, no sé, temas muy simples, como por ejemplo que no es que la patente del profesional que patrocinó esto estaba, por ejemplo, entre que se presentó y se terminó de tramitar, venció la patente del profesional. Y en muchos de esos casos puede ser una observación, tráigame la patente actualizada del profesional. Y ese puede ser algo que es muy simple, puede ser un tema, digamos, que te podría no otorgar un certificado. ¿Sí? Por eso depende un poco del problema, digamos, cómo llegamos a buen puerto con eso. Y en ese sentido, Wilson, uno siempre piensa de repente que, oye, voy a reclamar, sobre todo en las municipalidades, y después del reclamo, la persona que va a seguir siendo la misma que me va a tramitar otras patentes no me va a querer ver más y se acabó mis posibilidades de aperturar en buen tiempo. ¿Ocurre en o en la práctica no ocurre tanto? Eh, Mira, uno trata siempre de actuar lo más profesionalmente con respecto a esto y entiende que desde el otro lado te están entregando un servicio y que tú estás pagando por él, pero generalmente te atienden y te atienden bien y no quiero creer yo que haya una suerte de, como de recelo, por decirlo de alguna forma, porque tú llevaste un problema en alguna oportunidad pasada y ahora te voy a dilatar más o te voy a tramitar más. No estoy diciendo con esto que no ocurra, pero nosotros siempre pensamos siempre de manera positiva y que estamos hablando entre profesionales. Buenísimo. Otra pregunta que tengo acá. ¿Existe alguna forma o dato que sirva, comillas, para apurar la apertura de un local cuando estamos muy atrasados? No, no, con respecto a eso no. Lo que se puede hacer siempre es
por ejemplo, planificar bien, sí, eso es importante, planificar bien para saber sobre qué entidades uno tiene que ir como tramitando. Como algún ejemplo que te pudiera dar como clave es que, por ejemplo, a veces, antes que tramitar un permiso de obra, se puede tramitar un anteproyecto, que es como una instancia previa y que te entrega como luces de posibles problemas que puedas encontrarte cuando tú tramites el proyecto. El nivel de exigencia es mucho menor, pero te ayuda mucho a encauzar, digamos, cuáles pueden ser tus inconvenientes al momento de tramitar el permiso definitivo. Mira, oye, y ese anteproyecto, ¿cuánto tiempo se demora en que te respondan? ¿Sirve para algo después cuando uno tramita el proyecto final? Sí, sirve. Se demora el mismo tiempo, por eso a veces algunos lo encuentran que es una pérdida de tiempo, pero se demora más o menos lo mismo, lo que pasa es que el nivel de exigencia es mucho menor. Por ejemplo, no te piden como certificaciones eléctricas ni nada de eso. Básicamente un rayado de cancha simple donde tú le puedes decir, oye, si es que aquí voy a construir un par de locales comerciales, van a ser estos volúmenes, estos metros cuadrados, estoy aplicando este certificado de informes previos, estoy tomando en consideración, por ejemplo, los del linde, rasantes, ocupación de suelo, constructibilidad, etcétera, etcétera. Un plano sin nivel de detalle tan profundo, sin tanta especificación técnica, y que te puede dar muchas luces de lo que puede ser el trámite oficial de tu permiso de construcción. De hecho, se hace mucho eso cuando tú tienes que construir desde cero. Perfecto. Última pregunta, ya estamos ahí justo en el tiempo. ¿Existe alguna diferencia en la práctica para lograr mejores tiempos de apertura entre la tramitación en Santiago versus regiones? Mira, en la práctica los plazos son similares. Eh, lo que te vas a encontrar en el fondo puede ser una comuna con más recursos, con, con plataformas más amigables, como comunas con altos recursos, donde puedes ingresar un proyecto o agendar una hora por internet, por ejemplo. O comunas con menos recursos en donde tienes que ir y sacar un número y esperar a veces una mañana entera en que te puedan atender, pero los plazos son muy similares a nivel de DOM. Y lo que es como entidades como genéricas, como el SEC, como el CEREMI, son súper estándar. Y ya después hay como empresas locales de eléctrica, bueno, local entre comillas eléctrica y local entre comillas sanitaria, eh, que en realidad los plazos son básicamente los mismos. Por eso cuando uno ya tiene como un cierto recorrido con respecto a esto, tú ya más o menos estimas los plazos y conoces un poco cuáles son las directrices de lo que te están solicitando. Por eso como que ahí uno ya más o menos entiende los plazos, pero no te podría hoy día garantizar que va a ser, por ejemplo, no sé, 30 días una tramitación. Perfecto. Bueno, Wilson, para ir cerrando, ¿podríamos recordar las variables críticas que hay que tener en cuenta para la apertura o cierre también de locales comerciales? Mira, lo primero que todo, y para que ojalá todos lo tengan súper claro, es conocer un poco de la historia de la propiedad. Si la propiedad es una propiedad que es existente o que ha tenido un rubro anterior, que ha tenido un arrendatario anterior, es muy importante y clave saber qué es lo que existía ahí antes y cómo se resolvió eso. Si esa propiedad tenía recepción final antes, o si es que no la tuvo, o si es que no tenía una certificación eléctrica, etcétera, etcétera. Entender eso, los empalmes que existen en el lugar, porque eso puede ser un plazo bastante extenso entre que se puede resolver. Eso es como dentro de lo que es como característica. El uso de suelo es muy, muy importante. Y aquí quiero como profundizar un poco en un temita. Respecto del uso de suelo, y hay una área en particular de algún rubro que a lo mejor a alguno de los que está conectado les puede tocar, en donde hay una patente que va en aprobación con el Consejo Municipal, que tiene que ver con el rubro de los alcoholes, en donde si con una mayoría simple te dicen que no, o sea, te puedes quedar con el contrato firmado, te puedes quedar con el local habilitado, con mercadería, listo para funcionar, y si el consejo se opone o la junta de vecinos se opone, perdiste plata.
Sí, por eso es siempre muy importante como entender y desde el principio saber exactamente qué es lo que se quiere hacer y en qué lugar y qué tipo de patente es la que vas a tramitar, porque eso te ayuda a un poco desenredar esta madeja que son las patentes. Y lo otro, para cerrar tu pregunta, los profesionales tienen que ser los adecuados. No, aquí como se dice, los mentolatum no sirven acá. O sea, arquitecto a sus proyectos, ingeniero eléctrico a sus proyectos, ingeniero civil a lo que es el cálculo estructural, los revisores, todo tiene que ser la persona adecuada y eso te va a ayudar en mejor forma a poder llegar, digamos, a una solución satisfactoria. Perfecto. Muchas gracias, Wilson. ¿Algunas palabras al cierre? Te dejo unos minutos para que puedas cerrar. Mira, yo no sé si alguna de las personas que se conectó quisiera profundizar más acerca de alguno de los temas que tratamos acá o tiene alguna consulta que quedó por resolver, que nos busque, que no nos persiga, están en redes sociales, en nuestra página web, ahí están nuestros datos, nos puede ubicar y podemos, digamos, gentilmente ayudarlo con alguna consulta o direccionar, digamos, su requerimiento para poder ayudarlo. Y si necesita algo más preciso, también lo podemos ayudar. Eso. Buenísimo. Bueno, les recuerdo que de todas formas la empresa está en el portal de proveedores, en nuestra página web, en marcasdelretail.cl y si no, también pueden escribirme directamente a mí para ponernos en contacto con Wilson o con alguien más de su empresa para que nos pueda ayudar. Muchas gracias, Wilson, por tu tiempo. Muy Gracias, Gonzalo. interesante el tema, harto tip y harto datito que yo creo que sí o sí los va a ayudar a los socios al momento de tener que tramitar algún local. Muchas gracias a Espero que todos, así sea. que estén todos muy bien, cuídense, hasta luego. Chao, que tengan buen día.